Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Génesis capítulo 31. Pero antes de empezar necesitamos la oración, así que si gustan acompañarme, por favor cerremos los ojitos. Gracias Padre amado por este día. Gracias por darnos un día más de vida, un día más de ti, un día más de tu amor. Gracias por todas las bendiciones que recibimos todos los días, Padre. Perdona nuestras faltas y guíanos, por favor, con tu palabra para poder entenderla, valorarla, ponerla en nuestros corazones, atesorarla, Padre, y llevarla a nuestra vida diaria a la práctica. Ayúdanos a permanecer siempre firmes con una fe inquebrantable hasta el final. Ayúdanos en cada momento a hacer tu voluntad y a servirte en la manera que tú deseas que lo hagamos. Ayúdanos con el entendimiento de tu palabra, Padre, y perdona nuestras faltas. También te pedimos que nos ayudes a mejorar cada día para ser mejores hijos tuyos, mejores cristianos, Padre. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, que dio su vida por nosotros. Amén. Muy bien, amigos. Entonces, en este capítulo, que fue un capítulo relativamente largo, ¿verdad? Vimos algunas cosas que pasaron. Bueno, como sabemos, Jacob llegó aquí escapando de su hermano por lo que había sucedido, ¿verdad? Por lo que se había hecho pasar por él y había recibido la bendición del padre como hijo mayor que le tocaba a Esaú. Entonces él escapó y aquí en este sitio estaba Labán, quien tenía dos hijas, y él vivió en la casa de Labán por, nos dice aquí, 20 años aproximadamente. 14 años, de los cuales pagó 7 años por cada una de las hijas, ¿verdad? Y luego vivió un tiempo más, ¿verdad? Vivió un tiempo más. eh, en un momento él decidió irse para poder hacer tener sus propios animales, tener su propio ganado, pero Labán le dijo que no, que se quedara porque ya que él está ahí, iba a hacer que sus ganancias sean fructíferas, y si él se iba, no iba a prosperar tanto, entonces le pidió que se quedara. Y así pasó el tiempo, pero como vemos, los hijos de Labán empezaron a hablar de Jacob, ¿verdad? Decían, todo lo que tiene se lo debe a nuestro padre. Él se ha enriquecido a expensas de nuestro padre. Y obviamente escuchar esto no era nada agradable para Jacob, que quizás en parte sí tenían razón porque era donde él trabajaba, ¿verdad? Pero también ellos habían hecho un trato, y el trato era en que todas las ovejas que estén con manchas o sean pintaditas iban a ser parte para Jacob, el pago para Jacob, y que las blancas, las que no estaban manchadas, iban a quedar para Labán. Ese fue el trato que hicieron en un momento, pero luego, al parecer, Labán, al ver que solamente salían puras animales con manchas, decidió cambiar a que sean las blancas, y así sucesivamente. Pero porque se veía que Jacob cada vez se llenaba de más abundancia, de más riquezas. Pero ¿quién era el que siempre estaba ahí? ¿Quién era el que lo estaba bendiciendo? Pues obviamente era Dios. Dios hacía que todo esto sea posible. ¿Y cómo lo sabemos? Pues aquí mismo nos lo explica. Dice, bueno, un día Jacob llama a sus dos esposas para conversar de lo que estaba sucediendo, de lo que estaban hablando los hijos de Labán y de lo que estaba pasando. Entonces las llevó donde él estaba trabajando, al lugar donde él trabajaba en el campo, para poder conversar tranquilamente con ellas. Y entonces les dijo, Labán se ha vuelto contra mí. Ahora el Dios de mis padres me ha hablado. Ustedes saben cuánto he trabajado para Labán, pero él ha sido completamente inescrupuloso y ha violado una y otra vez el contrato de salario que tenía conmigo. Ya sabemos cuál era el contrato de salario, ¿verdad? Que solamente las ovejas manchaditas pertenecían a Jacob
y las blancas eran de Labán. Entonces, si él decía que las ovejas pintas serían mías, todo el ganado comenzaba a salir pinto. Entonces él cambiaba y decía que serían míos los animales que nacieran listados. Y entonces todos los corderos nacían listados, limpios, sin mancha. De esta manera Dios me ha enriquecido a expensas del Padre de ustedes. Pero ¿quién fue el que ha hecho esto? Fue Dios. En todo lo que era para Abraham era bendecido. Para Jacob era bendecido. En el tiempo del celo, dice, tuve un sueño y vi que los machos cabríos estaban apareando con el ganado. Eran listados, pintos y jaspeados. Entonces en el sueño el ángel de Dios me llamó y me dijo que apareara las cabras blancas con los machos. Entonces vemos que Dios estaba siempre al tanto de todo lo que pasaba con Jacob y trataba que en todo lo que hiciera sea bendecido. Entonces terminó de contar esto, Jacob a sus esposas, y sus esposas le dijeron que estaban de acuerdo. Raquel y Lea contestaron: estamos de acuerdo, aquí no tenemos parte, nada de lo que nuestro padre posee recibiremos. Pero hay cosas que me gustaría recalcar. Primero, que antes que Jacob tomara alguna decisión, esperó que Dios le hablara, ¿verdad? Dice, Jehová le habló a Jacob y le dijo: regresa a la tierra de tus padres y de tu parentela, y yo estaré contigo. Dios se había dado cuenta la situación en que Jacob estaba viviendo y que no era de paz, sino era una situación bastante tensa o incómoda sería la palabra. Entonces, al ver Dios esto, pues habló con Jacob y le dijo que regresara a la tierra de sus padres. Entonces, vemos que Jacob no tomó su propia decisión y dijo: ok, ¿sabes qué? Ya estoy cansado y me voy. No, esperó a que Dios le hablara. O probablemente él estuvo orando para que Dios le diga qué es lo que debe hacer. Lo que sabemos es que Jacob no tomó ninguna decisión hasta después que Jehová le habló y le dijo que regresara a la tierra de sus padres. Segundo, sabemos que en todo lo que Jacob hacía, Dios veía todo lo que pasaba y lo llenaba de bendiciones. Hacía que todo lo que sea de él sea bendecido y aumentara y creciera. Y así fue como aumentaba cada día más el rebaño de Jacob. Pero no era, ¿cómo se dice? Simplemente era porque era bendecido, ¿verdad? No porque él hiciera algo más, simplemente porque él amaba a Dios y Dios bendecía en cada una de las cosas que él hacía, porque era un siervo fiel, porque Jacob siempre hacía las cosas que Jehová le decía. Entonces Jehová lo bendecía en todo. Entonces él se llenó de riquezas, pero fue gracias a Dios. Claro que Jacob tampoco era que estaba sentado o echado de brazos cruzados esperando a llenarse de riquezas, sino que él también trabajaba y se esforzaba. Como sabemos, y ya le había dicho anteriormente, Jacob trabajó 20 años, ¿verdad? Y más adelante él lo explica. Pero entonces trabajó bastante tiempo ayudando a Labán también por el agradecimiento que le tenía a Labán por tenerlo a él, ¿verdad? Pero eso no era gratis. Llegó el momento en que hicieron un acuerdo, pero lamentablemente Labán, al ver que el otro se llenaba de más riquezas, también dijo, y bueno, es humano también, ¿verdad? Pero Dios bendecía en todo lo que hacía a Jacob. Eso es 2. Y tercero, vemos que Jacob, antes de decidir lo que iba a hacer, como él era el patriarca, ¿verdad? Era el que decidía las cosas en la familia. No dijo: ¿sabes qué? Voy a tomar esta decisión y nos vamos. No. Después que Dios le dijo: puedes regresar donde tus padres, él habló con sus esposas. Habló, les dijo: mira, esta es la situación, esto es lo que está pasando, y Dios me ha hablado y me ha dicho esto.
Entonces tomó en consideración la voluntad, tomó en consideración los pensamientos de sus esposas también. No es que él tomó la decisión de frente, sino con todas sus esposas, lo que estaba sucediendo y qué les parecía al respecto, ¿verdad? Entonces, qué importante es esto también para los esposos, que deben tomar también en cuenta las opiniones de sus esposas o contar la situación que está pasando para que entre los dos puedan tomar las decisiones correctas en las cosas que suceden en la familia. Es importante que consideremos y honremos a nuestra pareja, tanto hombres como mujeres. Debemos compartir esos roles en la casa, porque el hogar está formado por mamá y papá. Ellos son los que toman las decisiones de lo que va a suceder, ¿verdad? Entonces, es importante que así como Jacob mostró esa consideración con sus esposas, de contarles, expresarles lo que estaba sucediendo y qué decisión tomar, que eso lo apliquemos también en nuestras vidas. Esposas, siempre consideremos a nuestros esposos en las decisiones que vamos a tomar, ya que es importante que el barco está manejado por los dos, ¿verdad? Entonces los dos son los que tienen que tomar las decisiones juntos. E igual, esposos, siempre tomen en consideración, antes que tomen alguna decisión, a sus esposas. Entonces esto también es un punto importante que nos ayuda en la actualidad. Luego, bueno, ya dijimos que Raquel y Lea contestaron, estamos completamente de acuerdo porque no tenemos aquí absolutamente nada que sea de nosotros. Y las riquezas que Dios te dio a expensas de nuestro Padre eran legalmente nuestras y de nuestros hijos, porque ya mi Padre ha reducido todo lo que pertenecía a nosotros a un nivel de extranjeras, ¿verdad? Entonces, sigue adelante, les dijo, y haz lo que Dios te haya dicho. Haz la voluntad de Dios. Entonces, pues después de que Jacob conversara con sus esposas, esa fue la decisión que tomaron. Decidieron irse. Pero esta vez no le dijeron nada a Labán. Decidieron irse escondidas. ¿Fue una buena o mala decisión? No lo sabemos, pero fue la decisión que tomaron. Y se fueron. Entonces un día en que Labán estaba con las ovejas, ¿verdad? Que estaba trasquilando las ovejas, Jacob, sus esposas, sus hijos y todo lo que les pertenecía, se fueron de ahí. Pero ¿por qué Jacob tomó esta decisión? ¿Por qué no habló con Labán antes de irse de esta manera, verdad? Bueno, sus razones tuvo y más adelante nos lo contó. Entonces, dice, Labán no se enteró de la huida de ellos hasta pasados los 3 días. Tomando varios hombres con él, salió afanoso en la persecución y los alcanzó 7 días después. Entonces, 7 días después que Jacob saliera con su familia, Labán los encontró. Aquella noche, dice, Dios se le apareció a Labán en sueños y le dijo, cuidado con lo que le dices a Jacob, no le des tu bendición, pero tampoco lo maldigas. Vemos cómo nuestro Padre, que lo ve absolutamente todo y lo sabe absolutamente todo, siempre estaba cuidando y protegiendo a Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob era fiel a Dios, porque Jacob siempre hacía la voluntad de Dios. Entonces Dios lo amaba y cuidaba. Y por eso es que esa noche en sueños se apareció a Labán, para evitar que vaya a hacer algo que vaya a dañar a Jacob. Y así fue, lo evitó. Entonces Labán finalmente encontró a Jacob cuando Jacob estaba acampando en la cima de un monte y Labán estaba acampando, y Labán acampó en el monte Galaad. Entonces Labán se acercó donde estaba Jacob y le dijo, ¿qué significa el trato que me has dado? Tu manera de actuar ha sido muy extraña, ¿verdad? Te has llevado a mis hijas, te has llevado todo, te has llevado a mis nietos, no has dejado ni siquiera que yo los pueda despedir, les pueda dar un abrazo
o puede organizar una reunión, una fiesta de despedida. No dejó nada. ¿Por qué actuó así? Probablemente, obviamente Labán habría estado bastante fastidiado. ¿Por qué se fue así? No dejó ni que nos despidiéramos, que nos diera un beso. Y en parte tenía razón. Tenía razón porque las cosas siempre hay que hacerlas bien. Hay que empezar bien y terminar bien. Acabar como se debe, ¿verdad? Pero, ¿por qué no lo hizo Abraham? ¿Lo hizo simplemente porque no le dio la gana? No. Entonces, Jacob le dijo, bueno, antes voy a terminar lo que dijo Labán. Entonces, ¿por qué estás así, que estás actuando de una manera muy extraña? Yo podría causarte bastante daño, pero anoche Dios me habló en sueños y me dijo que no te trate con dureza. Entonces, si pensabas que debías partir y tanto extrañabas el hogar de tu niñez, ¿por qué has robado mis dioses? Le dijo. ¿Por qué te llevaste mis dioses? Ahí vemos también por qué Labán no era tan bendecido. Porque también supuestamente amaba a Dios, conocía a Dios, pero también tenía sus estatuas, tenía dioses, tenía sus ídolos. Por lo tanto, no era un hombre bendecido, porque no actuaba en la manera que Dios pedía que actuaran. Entonces Jacob le dijo, ¿por qué él había actuado de esa manera? ¿Por qué se había ido tan precipitadamente y no dejó ni siquiera que se pudiera despedir de sus nietos y de sus hijas? Entonces Jacob le dijo, porque no sabía, dice, Jacob le dijo porque tenía miedo a que le vaya a quitar a sus esposas, que le vaya a arrebatar a sus esposas. Entonces Jacob le dijo, dice, pero dice, yo huí porque tenía miedo, dice Jacob, pensé que me quitarías a tus hijas a la fuerza. Entonces, para evitar eso, decidió irse. Pensó que iba a haber un enfrentamiento, una pelea, lo que es bastante desagradable. Y para evitar eso es que él prefirió irse calladamente sin decir nada. Entonces, todo tiene una razón, ¿verdad? Entonces sabemos ahora cuál fue la idea que Jacob tenía, lo cual estaba bien porque Dios nos enseña que es paz, es amor. Entonces debemos evitar todo conflicto o pelea. Entonces se fue porque pensó y que tenía miedo que le vayan a arrebatar a sus hijas, que esas hijas son mías y se quedan conmigo. Y por eso es que Jacob actuó de esta manera. Pero acerca de los ídolos de tu familia, le dijo, que una maldición caiga sobre el que haya tomado y que muera. Si encuentras una sola cosa que hayamos robado, te juro que delante de todos estos hombres que se te devolverá sin más trámites, sin hacer nada más, todo lo que le pertenezca a él será devuelto. Y aquella persona que se haya agarrado los ídolos, que reciba una maldición sobre esa persona, la que haya robado, y que muera. Imagínense. Obviamente Jacob habló de esta manera porque estaba seguro o pensaba que absolutamente nadie había robado eso y que nadie debía nada. Pero como sabemos, Jacob estaba equivocado. Jacob no sabía que Raquel había robado estas estatuas. ¿Por qué lo hizo? Quizás en el fondo creería en esto. Quizás lo hizo por molestar a su padre. ¿O quería llevarse esos ídolos para ella también usarlos? No lo sabemos. Vamos a ver qué pasa, qué sucede. Pero qué triste, ¿verdad? Qué triste saber que Raquel, pese a conocer a Jehová, el amor y las bendiciones que le había dado a su esposo, ella siguiera haciendo estas cosas. Pero bueno, entonces Jacob actuó de esta manera, en una manera justa, y si alguien ha robado, se te entregará inmediatamente todo, y si alguien ha robado esos ídolos, que sea maldecido y muera inmediatamente. Obviamente, Labán empezó a buscar todo y no encontró nada.
Pero como sabemos, Raquel era la que se había robado los ídolos y ella los había escondido en la silla de su camello y estaba sentada sobre ellos. Entonces Labán, al no encontrar nada, Raquel le dijo: Padre, perdóname que no me levante, porque ella estaba sentada encima del camello, ¿verdad? Perdóname que no me levante, pero estoy con la costumbre de las mujeres. Como sabemos, dijo que le había llegado, estaba en su periodo, ¿verdad? En la costumbre de las mujeres, y que por esto no podía bajarse del camello, que por favor la disculpara. Pero sabemos que ella estaba mintiendo, estaba engañando y que había robado. Qué triste. Qué triste debe haber sido saber más adelante la verdad para Jacob, porque era la mujer a quien él tanto amaba, ¿verdad? Pero bueno, ahora sabemos también, quizás fue una de las razones por qué Dios no dejó que Raquel tuviera hijos, ¿verdad? Porque estaba siendo idólatra. Pero bueno, entonces, al pasar esto, Jacob le dijo a Labán: ¿qué encontraste? Ahora pon delante de nosotros y de tus hombres todo lo que te robé, para que todos lo veamos y decidamos de quién es. Ahora Jacob era el que estaba bastante enojado por la situación, y le dijo: 20 años te serví, y todo ese tiempo cuidé tus ovejas y tus cabras, para que tuvieran crías sanas, y jamás saqué un cordero de los tuyos para comérmelo. Lo que trataba de decir es que siempre se esforzó en hacer y en dar lo mejor para él, para que tenga lo mejor. Y que si alguno era atacado, algún animal era atacado por los animales salvajes y moría, dice: ¿acaso iba yo a mostrártelo para que lo rebajaras en la cuenta de tu ganado? No, dice, yo me hacía cargo de la pérdida y me hiciste pagar animal que se robaban, fuera mi culpa o no. O sea que él había pagado con creces todo lo que Labán había hecho por él, ¿verdad? Que era simplemente recibirlo en su casa, porque como sabemos, Jacob trabajó todo el tiempo para él. Trabajé para ti a través del calor abrasador del día y a través de las frías noches de vigilia. Sí, 20 años, 14 años trabajé para pagar tus 2 hijas. Como sabemos, trabajó 7 años por Lea y 7 años por Raquel, y 6 para formar mis rebaños. Entonces, después de los 14 años, se quedó los 6 años más para poder formar sus rebaños. Recuerden que Jacob le pidió irse, pero Labán le dijo que no, porque si él tenía esas riquezas era gracias a Jacob, y por eso le dijo que se quedara con él. Entonces Jacob se quedó 6 años más. Y dice: y 10 veces más me cambiaste el salario, ¿verdad? Le cambiaba el salario. Pero en realidad, de no ser por la gracia de Dios, de la gracia del Dios de mi abuelo Abraham y el glorioso Dios de mi padre Isaac, tú me habrías despedido sin abonar un centavo a mi cuenta. Pero Dios vio tu crueldad y mi duro trabajo, y por eso es que se te apareció anoche. Entonces, al ver esta situación y ver pues que realmente no habían robado nada, ¿verdad? Aparentemente, porque sabemos que Raquel sí lo había hecho, pero que probablemente recibirá su castigo. Labán le dijo: ya que estamos a mano, porque se dio cuenta que Jacob había trabajado bastante y había sido un hombre justo dentro de todo, le dijo: vamos a dejar las cosas como están, ¿verdad? Yo no voy a lastimar a las mujeres porque son mis hijas, ni a los niños porque son mis nietos. ¿Cómo querría yo dañar a mis propias hijas y a mis propios nietos? Ven ahora, le dijo, y firmemos un pacto de paz entre tú y yo. Y así lo hicieron. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó como señal, y les dijo a sus hombres que reunieran piedras y las amontonaran. Ahí, cuando ya terminaron de amontonar las piedras, Jacob y Labán comieron encima. Lo llamaron Mahano, del testimonio, o Jegar Sahaduta en el idioma de Labán, y Galad en el de Jacob. Entonces, este montón de piedras será testigo, dice,
contra nosotros si alguno de nosotros traspasa esta línea, dijo Labán. Porque Labán dijo que Jehová cuide que nosotros respetemos este majano, cuando nos hayamos separado. Si tú tratas con rudeza a mis hijas y si tomas otras esposas, yo no lo sabré, pero Dios lo verá. Este majano, prosiguió Labán, queda como testigo de nuestros votos, que yo no cruzaré esta línea para atacarte, ni tú cruzarás para atacarme. Entonces hicieron un trato, que eso que habían puesto que era una montaña de rocas, ¿verdad? Piedra sobre piedra. Esa montaña iba a hacer como una línea que no podían traspasar en caso obviamente que querían hacer algo malo, ¿no? Si iban a dañar uno al otro. Entonces dice, Jacob juró por el poderoso Dios de Isaac su padre que respetaría esa línea divisoria. Enseguida ofreció un sacrificio a Dios y ahí sobre la cumbre del monte e invitó a sus amigos a una fiesta y ahí pasó la noche con ellos. Entonces vemos que al final los dos llegaron a un acuerdo. Labán se dio cuenta que Jacob trabajó mucho y fue un hombre justo. Y también Jacob perdonó a Labán porque sabe que dentro de todo era un buen hombre. Dentro de todo trató de también él, ¿cómo se llama? De mantener la paz, ¿verdad? De mantener el diálogo. Y así lo hicieron. Entonces llegaron a una paz y ¿cómo se llama? Ese majano, como dice, es el testimonio, ese montón de piedras es el testigo de, como si fuera una línea, ¿verdad? El testigo de que ninguno de nosotros traspasará esa línea. Entonces hicieron como una fiesta, ¿verdad? Comida, invitaron amigos. Pasó Labán la noche ahí y al día siguiente temprano, después de despedirse de sus hijas y de sus nietos con mucho amor, las bendijo y regresó a su tierra. Qué bonito que después, dentro de las circunstancias, ¿verdad? Siempre lleguemos a un acuerdo, siempre hablemos las cosas con transparencia para que de esa manera queden las cosas más claras. Lo más importante siempre es el diálogo, no guardarnos las cosas, ni guardar sentimientos negativos que nos hacen daño. Siempre es importante cuando algo no nos parece o algo no está bien, hablar, decir las cosas, pero de una manera tranquila. No necesitamos exaltarnos ni gritar para poder decir las cosas que nos agradan o nos desagradan. Basta decirlas con amor, con respeto, pero es importante la comunicación. Es importante decir las cosas que nos agradan o nos desagradan, o las cosas que nos sentimos mal. De esa manera no hacemos que los malos entendidos vayan a crecer. Entonces, después que Labán fue a decirle por qué actuó de esa manera, se dio cuenta que todo tenía una razón y llegaron a un acuerdo y hicieron, se puede decir, la paz, ¿verdad? Qué importante y qué bueno es esto. Pero bueno, hasta acá llegó, amigos, nuestra recopilación. Importante es sacar las cosas más valerosas de lo que estamos aprendiendo, atesorarla en nuestros corazones y tratar de practicarla en nuestra vida diaria. Tratar de ser unas personas pacientes, tratar de siempre esforzarnos en todo lo que hagamos, dando lo mejor de nosotros, entendiendo al otro ser humano y siempre buscando una comunicación, un diálogo, con amor y con respeto. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.